Les cuento que ya me apareció la asignatura en el MS, así que voy a empezar a dejar el material ahí. ¿Ya? Voy a empezar a subirlo durante el fin de semana, yo creo, para que tengan en disposición todo en el LMS. Lo otro es... ¿Cuánto tenemos? ¿Prueba? 7, próximo viernes. 2 viernes más. Sí, debería estar bien. Quedan 2 clases entonces antes de la prueba. Ya. A ver, entonces, la clase anterior nosotros vimos y empezamos a meternos directamente en el estudio, ¿cierto? Y cuáles son digamos, los productos que se pretenden del estudio, eh, que finalmente el estudio conlleva lo que es el anteproyecto, ¿cierto? Uno estudia la población, estudia la demanda para poder definir las alternativas de solución. Y esa alternativa de solución, el análisis técnico-económico de esa alternativa de solución permiten conformar lo que se llama el anteproyecto de ingeniería. En estricto rigor, el estudio también es parte del anteproyecto, es parte del mismo informe. Pero el producto final de un anteproyecto de ingeniería es el análisis de alternativas, ¿cierto? Entonces, parte con la etapa del estudio, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema del estudio de la zona, del sector, del estudio topográfico, demográfico, etcétera. Y parte de esto es el análisis de la población, porque el análisis de la población nos permite determinar la demanda. Dentro de la población uno analiza lo que es la población total y efectiva, que la población total, si nosotros suponemos una localidad, ¿cierto?, que tiene 100 habitantes, por ejemplo, 100 casas, sea un beneficiario del posible proyecto, nosotros analizamos la población total y nos damos cuenta de que esa población total es menor a la población del sector. Porque cuando nosotros hablamos de población total y efectiva, hablamos netamente de un proyecto. Entonces la población total tiene que ver con la cantidad de personas que son estudiadas. Y esa cantidad de personas que son estudiadas son referentes al proyecto que se pretende generar. La población total, obviamente, para un proyecto de alcantarillado es aquella que tiene agua, porque para poder generarle un proyecto de alcantarillado, lo primero es que tengan agua, ¿ya? O sea, un alcantarillado no puede existir sin agua. Por lo tanto, no toda la gente que tiene agua potable es parte de la población de todo el sector. O sea, si hay 100 familias en un sector, 80, 70, 60, 50 familias pueden tener agua, porque el resto, por distintas razones, no tiene, por temas técnicos, qué sé yo. Por tanto, supongamos que tenemos 100 familias en una localidad y de ellas el 50%, ¿cierto?, tienen agua potable. Eso sería la población total. Para este proyecto en particular, estamos hablando de un proyecto de alcantarillado. Y la población efectiva sería en este caso la población a la cual yo efectivamente puedo generar un proyecto de alcantarillado, los que yo puedo sanear. Que obviamente como máximo van a ser esas 50 familias, ¿cierto? Y de ahí para abajo. Pueden ser 40, 30 familias, qué sé yo. Entonces, para que entiendan la diferencia entre la población total y la efectiva. Ahora, la población total, a mí lo que me permite determinar es la densidad poblacional. Perdón, con la población efectiva se me permite determinar la densidad poblacional, ¿cierto? Y como lo vimos en la clase anterior, es la cantidad de habitantes por cada una de las viviendas. Y ese es un dato relevante porque me sirve para poder determinar, entre otras cosas, ¿cierto?, de un 100% de casas que yo estoy analizando, no siempre voy a poder acceder a ese 100% de casas, ¿ya? Porque la gente no va a estar, porque son casas de verano, qué sé yo. Por lo tanto, voy a poder acceder solamente a un porcentaje de ellas. Ese porcentaje, donde yo voy a realizar la encuesta, que en este caso, por ejemplo, que aparece acá, dice que son 219 viviendas, yo hago el levantamiento y determino que hay 833 personas que viven en esa vivienda. 833 habitantes en 219 viviendas. Por lo tanto, al hacer esa división de 833 por 219, determino que hay una densidad poblacional de 3,8. O sea, viven en promedio 3,8 personas por cada una de esas viviendas. ¿Ya? En el caso de las casas que no pude encuestar, que en este ejemplo son 56 casas, lo que yo puedo proyectar y puedo decir
ya, perfecto, no sé cuántas personas viven ahí, pero sin embargo tengo la densidad poblacional que es el promedio de personas que viven por cada una de las viviendas. Entonces no hago más que extrapolar ese resultado de la densidad poblacional y llevarlo a estas viviendas que no pude encuestar. Si tengo 56 viviendas sin encuestar, lo multiplico por las 3,8 personas por vivienda, que es la densidad poblacional, y con eso determino la cantidad de personas que en promedio debiesen haber en esas 56 casas. Y por otro lado está la población de edificios públicos. En los edificios públicos, como nosotros bien sabemos, es una población flotante. Entonces ahí es donde se genera el problema del análisis, ¿cierto? Sobre cuánto considerar, cuántas personas yo debería considerar, porque a pesar de que un edificio público como un colegio es una población flotante, ¿cierto? O un hospital, qué sé yo, igual van a ir a tirar la cadena, igual van a tomar agua, y van a botarla en el artefacto, ¿cierto? En el lavamanos, qué sé yo. El tema es que, para poder considerar esa población flotante, la literatura dice que hay que considerar un 15% de ellos y que aportan al sistema de alcantarillado. Porque obviamente, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Que son 450 habitantes como población flotante de estos edificios públicos, tenemos que pensar que dentro de esos 450 también ellos vienen desde sus casas que están dentro de las poblaciones encuestadas y no encuestadas. Entonces, como que uno repite de alguna forma el aporte que esa persona haría al alcantarillado en este edificio público, porque estaría aportando tanto en su casa como en el edificio público. Es por eso que en promedio, ¿cierto? Ellos se considera dentro de los análisis estadísticos realizados que un 15% de ellos, o mejor dicho, cada uno de ellos aporta un 15% de su agua servida al sistema. Por tanto, cuando uno determina la población flotante, por ejemplo, la población de edificios públicos, por ejemplo, pensemos en un edificio público como un colegio. Hay entre administrativos, profesores, alumnos, hay 450 personas. ¿Ya? Se multiplica por 0,15 y con eso me da que, digamos, estadísticamente 68, esos 450 equivalen a 68 personas tirando la cadena durante un día normal. No sé si se entiende lo que les estoy comentando. Por lo tanto, la suma de la población encuestada, no encuestada, más edificio público, ¿cierto? Me da un total de una población de 1.114 habitantes beneficiarios del sistema al año de hoy, ¿ya? Que es cuando estoy realizando el estudio. Para la proyección de la población, porque obviamente yo tengo que considerar que la población va aumentando año a año. Entonces yo recopilo tanto datos del INE como tasas de crecimiento poblacional, por ejemplo, con el número de arranques, ¿ya? ¿Cuánto crece el número de arranques? Que es un dato que tiene la APR. La APR parte con 300 casas que son beneficiarias, al próximo año tiene entre 20, al siguiente entre 50, al siguiente entre 80. Entonces es un crecimiento. Y con eso yo también puedo determinar una tasa de crecimiento, ¿cierto?, exponencial. Por ende, para determinar la población de crecimiento año a año, yo tomo la población inicial, que en este caso, por ejemplo, eran 1.114 habitantes, que sería acá el P sub 0, la población en el año 0, por 1 más I, que esa es la tasa de crecimiento y que ese es el dato relevante a determinar, que generalmente se utiliza un 2%, que hay que verificarlo con los datos del INE y de los arranques, ¿ya? Pero que generalmente se utiliza un 2 o 1,5%, elevado al año, N. Y con eso voy determinando la población año a año. O sea, si calculamos la población para el próximo año, para el 2022, y el año de hoy son 1.114 personas, sería 1.114 por 1 más 0,02, 2%, elevado a 1. Y eso me daría aproximadamente 1.100, no sé, 20 personas. Creo que está acá el cálculo. Acá está. 1.136 personas, a una tasa del 2%. Para el siguiente año serían ya 1.159. El siguiente 1.182, 1.206 y así sucesivamente. ¿Cierto? Ahora, este análisis yo tengo que hacerlo para una vida útil del proyecto de 20 años, que fue algo que conversamos en la clase anterior, que yo les comentaba que esa vida útil es lo que define el Ministerio de Desarrollo Social como evaluación mínima para estos proyectos. O sea, yo tengo que demostrar y calcular y diseñar mi proyecto para que dure 20 años. Si dura 60, bien por él. Si dura 100 o 1000, bien por él.
pero a lo menos yo tengo que considerar mi análisis tanto de diseño del proyecto como mi análisis financiero y económico del proyecto para 20 años. Tiene que cumplir para 20 años. ¿Estamos? Por lo tanto, yo considero que el 2021, que obviamente esta diapositiva es de hace años, pero desde 2015, pero supongamos que el año base, que es hoy, cuando estoy haciendo el estudio 2021. Asumo que el próximo año voy a construir el 2022. Por lo tanto, el primer año de funcionamiento del sistema es el 2023. Y de ahí, el proyecto tiene que cumplir para un horizonte de 20 años. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe, como una proyección. Una proyección, sí, no es otra cosa que una proyección. ¿Ya? Por lo tanto, yo proyecto la población, y así como proyecto la población, también voy a proyectar la demanda, porque a medida que aumente el número de beneficiarios, el número de personas que tienen la cadena, obviamente se va a generar más agua servida. ¿Ya? Por lo tanto, si yo puedo determinar el agua servida asociado al año de hoy, a los 1.114 habitantes, y voy a determinar que esos 1.114 habitantes generan, no sé, 1 litro de agua servida por segundo. Y eso tengo que hacerlo año a año, el cálculo, hasta llegar al año 20 de proyección. Y ahí yo voy a determinar que tanto, 2.000 personas, por ejemplo, ¿cierto? Con esa tasa de crecimiento, llegar a de 1.114 a 2.000 personas, esas 2.000 personas me van a generar una cierta caudal de agua servida. Y ese caudal de aguas servidas va a ser el caudal de diseño, porque así como yo tengo que demostrar que para 20 años el proyecto tiene que funcionar, yo no puedo hacer el diseño para la cantidad de aguas servidas que me generan las 1.114 personas, para ese litro por segundo. Yo necesito hacerlo para las 2.000 personas que son al año 20. Porque si no, si lo hago para el año de hoy, ejecuto el proyecto y ya va a estar, ¿cierto? Fuera del rango, ya va a estar, no va a cumplir. Ya la demanda va a sobrepasar la oferta que me permite el sistema. Para hacer ese cálculo del agua servidas y posterior proyección en los años, les voy a explicar al tiro. Denme un segundito que tengo que ir a buscar algo y les explico cómo avanzamos ahí. Denme un minuto. Ya. Aquí, harta atención porque aquí viene todo el proceso de cálculo del caudal de agua servida a partir de la población. Lo primero que uno hace para poder determinar la cantidad de aguas servidas que genera una población, un sector, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que necesito para poder saber la cantidad de aguas servidas que una población genera? ¿Con qué información realizo mi análisis, mi cálculo? ¿Qué información necesito de entrada, un input? ¿De qué depende la cantidad de agua servida? ¿De la cantidad de personas? Sí, sí. ¿Pero de qué más? Relevante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué necesitan ustedes? Yo ya se los dije. ¿Qué necesitan para poder tener agua servida? Agua. Agua. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué necesitan? No, pues ese era para alcantarillado. Para alcantarillado necesitaba agua. ¿Agua servida? Eh, Sí, pues el agua servida es alcantarillado. claro. Ya, pues Pero entonces, para ¿qué agua, necesita? Agua. Agua, pues. Necesita agua potable.
para usted generar aguas servidas, para usted tener un sistema, a ver, para usted poder hacer una alcantarilla, un proyecto de alcantarillado, es porque la población está generando agua servida. Y para que la población genere agua servida necesita necesariamente agua potable. Por lo tanto, el cálculo de agua servida yo lo voy a obtener a partir de la población y del agua potable, del consumo de agua potable. Y el consumo de agua potable yo lo puedo obtener a partir de aquel que me entrega el agua potable, que en este caso es la Sanitaria Nuevo Sur, en el caso urbano, o en el caso rural van a ser los APR, ¿cierto? Que los APR son las comunidades de agua potable rural, que son las oficinas y la gente que administra un sistema de agua potable para una comunidad rural. Ahora bien, ellos, así como yo les he comentado que en el tema del agua servida, ellos lo que hacen es que mes a mes tienen que llevar la lectura de cuánto es el consumo de las personas, ¿cierto? Y cuánto es la producción de la PR para poder dotar de servicio a esta gente. Y a partir del consumo hay costos asociados, o sea, mientras mayor consumo va a haber mayor consumo de energía eléctrica debido al uso de las bombas, ¿cierto? En las plantas, en las fuentes, para poder impulsar el agua desde el pozo profundo, ¿cierto? Hasta un estanque. El agua se va a tener que tratar, hay que clorarla. De repente va a haber alguna falla en el sistema, vamos a tener que tener un operador, hay que tener una oficina con secretaria que genere papeles, ¿cierto? Impresora, computador, internet, teléfono. Y todos esos costos mensuales se transfieren o se traspasan a las personas como tarifa. ¿Ya? Obviamente, para poder hacer un análisis de cuánto cobrarle a las personas, porque, por ejemplo, yo no puedo cobrarle a una familia de 2 personas que vive un matrimonio, no puedo cobrarle lo mismo que lo que le cobro en agua potable a un colegio, ¿cierto? Entonces siempre el cobro, la tarifa viene asociado al consumo de agua potable, a los metros cubos de agua consumida. Por lo tanto, para yo saber cuánto tengo que cobrarle a usted, beneficiario, yo tengo que saber cuánta agua potable ha consumido. Y para saber cuánta agua potable ha consumido, es cuando ustedes han visto, no sé, alguna vez a unos viejitos de azul que andan con un espejo en los medidores haciendo la lectura. Entonces ellos miden mes a mes, ¿cierto? El medidor es como un odómetro de un auto. A medida que yo voy tomando lectura a futuro, yo no puedo manipularlo, siempre va avanzando. Por lo tanto, mes a mes, si un mes, el mes cero, cuando yo le instalé a usted el medidor y usted empieza a consumir agua, usted obviamente el medidor marca 0, yo voy a final de mes y seguramente voy a tener una lectura de 10 metros cubos. Cuando vaya al final del próximo mes voy a tener una lectura de 22 metros cubos. Entonces, ¿cuánto consumió en ese mes? 12. Al mes siguiente voy y tiene una lectura de 36 metros cubos, 36 menos 22 del mes anterior, consumió 14 metros cubos. Y en función de ese volumen de agua que consumió, yo le voy a cobrar. Ese dato es relevante porque aparte para poder saber cuánto cobrar, ¿cierto? Que esa es la primera relevancia. La segunda es que me permite determinar cuánto es el consumo total de la población, porque si yo sumo lo que consume usted, lo que consume Víctor, lo que consume Emerson, Felipe, y lo que consumen las otras 100 casas o 200 casas de la comunidad, yo voy a tener un consumo total de cada mes. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá en la diapositiva. Fíjense que acá está para el año 2014 y 2015, enero, ¿cierto? 31 días en enero, el consumo en metros cubos fue 6.932. O sea, todas las casas que están conectadas en enero del año 2014 consumieron en total 6.932 metros cubos de agua. ¿Cuántas casas estaban conectadas en ese mes? 444. Recuerden que un arranque va asociado a una casa, ¿ya? Una casa no puede tener 2 arranques. Siempre es un arranque asociado a un rol. Mientras que para este ejemplo, la población equivalente, ¿cierto? Se le llama población equivalente, porque recuerden que esta población se calcula con las viviendas encuestadas, no encuestadas y edificios públicos. No es una población real, es una población equivalente, porque yo estimé los datos de las casas no encuestadas y de los edificios públicos, yo los estimé.
Por eso es que hay una población equivalente. Y en función de eso, yo determino cuánto es la dotación de consumo. Que ese es el dato relevante, porque la dotación de consumo es la cantidad de agua que consume una persona de ese sector, de los que están conectados, de los 444 rankings, ¿cierto? Por día. O sea, es el consumo diario de agua potable. ¿Me siguen? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. No, ninguna. Entonces, para el año 2014, en el mes de enero, que tiene 31 días, ¿cierto? La gente en total consumió 6.932 metros cubos, ¿cierto? Volumen de agua. ¿Cuántas casas consumieron ese total, ¿cierto? Número de viviendas fueron 444. Ellos lo entregan como número de arranque, porque ellos no hablan de vivienda, el APR habla de arranques, ¿cierto? De medidores. Y la población equivalente a esas 444, acá, como les digo, les dije anteriormente, los datos de población equivalente, profe, si anteriormente habló de 1114, ahora habla de 1745, estos 1745 van asociados al agua potable. Los 1114 que calculamos arriba son asociados al alcantarillado. Y recuerden que el alcantarillado siempre es menor o igual a las casas que tienen agua potable. En este caso, son 1.745 personas que tienen agua potable, pero solamente 1.114 van a poder tener alcantarillado. ¿Por qué ese delta? Porque a esa restante de casas no se le pudo dar servicio por X razón, que lo conversamos en clase anterior también. Entonces, esos 444 rankings, ¿cierto?, van asociados a una población de 1.745 habitantes. Entonces, lo que yo quiero determinar ahora es cuánto es lo que consume en promedio cada una de esas personas, ¿ya? Que es la dotación de consumo. Entonces, para poder determinar la población de consumo, ¿cierto?, yo voy a determinarla como el consumo déjenme ver que no me vaya a equivocar, el consumo, ¿cierto?, dividido la población por los días asociados a ese consumo de agua potable, los días del mes. Entonces, si el consumo para el mes de enero, ¿cierto?, fue del 2014, fue de 6.932 metros cubos, lo vamos a transformar a litros, porque nosotros cuando hablamos de agua potable siempre trabajamos en litros, porque hablamos del consumo de personas, ¿cierto? Una persona no te consume en metro cubo, te consume litros, ¿no?, en un día. Entonces lo transformamos a litros, se divide por 1.000, ¿cierto? Al contrario, se multiplica por 1.000. Por 1.000 litros por metro cubo, y eso lo divido por la población, que son 1.745 habitantes, por la cantidad de días, que en este caso son 31 días. ¿Ya? Por tanto, la dotación de consumo va a ser igual a 6.932 por 1.000, dividido 1.745, dividido 31. Eso me da 128,14. Hay alguna diferencia ahí en el cálculo, pero es mínimo. 128,14. Obviamente los metros cúbicos aquí se van y me quedan litros por habitante, ¿cierto?, por día.
Y esto sería la dotación de consumo para el mes de enero de 2014. Lo que quiere decir este cálculo, estos 128,14 litros por habitante por día, es que, en promedio, cada uno de los habitantes, de los 1.745 habitantes asociados a esos 444 arranques, consume en promedio 128,17 litros de agua. Es un valor bastante bajo porque, de hecho, en el sector urbano, en Talca, los valores que se consideran son 300, 350 litros por habitante. Es sabido que en el sector rural la gente consume menos agua, tiene más respeto por el agua, ¿ya? Porque es bastante escaso. Sufre harto corte de agua y varios factores. Si hacemos el cálculo para febrero, fíjense que en febrero aumentó el consumo, siendo que son menos días. Son 28 días, mientras que en enero 31, pero ahora el consumo es de 8.220 metros cúbicos. Es el mismo número de habitantes, y obviamente la dotación de consumo va a ser mayor. ¿Por qué hubo mayor consumo en febrero? Y hay menos días. Y así se hace ese cálculo para toda la información que tiene la APR disponible, ¿cierto? Recordar que ellos calcularon ese consumo mes a mes para después, cuando mandan a los viejitos a hacer la lectura de los medidores, para después cobrar. Pero a nosotros nos sirve esa información para poder determinar las dotaciones de consumo. ¿Me van a preguntar algo? No. Ahora fíjense en los datos, en los cálculos. Las dotaciones de consumo. ¿Qué tienen de especiales las dotaciones de consumo al mirar los resultados? Si ustedes miran esos valores, ¿qué tienen de interesante? ¿Qué les llama la atención? Que la cantidad de consumo no cambia mucho. Perdón, ¿me lo puede decir de nuevo que lo escuché un poco cortado? Que las variaciones de consumo no varían mucho. O sea, un poco. Yo encuentro que varían harto. Fíjense en enero y febrero, 128, 170. Fíjense en junio, 79. En febrero del año 2015, 183. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Qué podrían concluir de eso? Que es algo bastante lógico. ¿Dónde se dan los valores más altos? En vacaciones. En verano. ¿Cierto? Es bastante lógico. Hay llenadas de piscinas, más riego. Llega gente que en invierno no está, ¿cierto? Que son los veraneantes. Entonces, en la dotación de consumo se ve que tiene un valor más alto en verano. Pero eso es más un dato freak, ¿cierto? O sea, no sé si tan freak, pero suele ser importante igual ese dato. ¿Por qué? Porque fíjense que para uno determinar la dotación de consumo de la población, nosotros tenemos que tirarnos también a un promedio, ¿cierto? No podemos, porque estos son valores que están determinados mes a mes, pero en el momento en que nosotros vamos a hacer nuestro diseño de agua servida, tenemos que tomar una decisión. La pregunta es, ¿para qué consumo o en qué consumo yo me baso para determinar el consumo de agua servida? ¿Cierto? Porque acá yo tengo los valores promedios mes a mes, pero mi diseño de agua servida, yo tengo que irme a un caso más desfavorable, ¿cierto? Pero un caso real, porque obviamente yo no puedo hacer esto, un análisis de la cantidad de aguas servidas que genera la comunidad mes a mes, porque es algo irrelevante. Porque aquí yo estoy estudiando el año 2014 y el año 2015, y acá yo tengo valores promedio. Pero fíjense en enero del año 2015, que son 152, y enero del año 2014, que son 128. O sea, existe tanta variabilidad en los datos
que yo diga, ah, ya, en enero voy a utilizar 128 y voy a calcular la cantidad de agua servida. Pero resulta que si se comporta como fue en enero del año 2015, donde son 152, ya queda obsoleto mi diseño de alcantarillado. Entonces, yo tengo que basarme en un dato, ¿cierto?, que aplique un cierto factor de seguridad para poder hacer mi diseño de agua servida. Y para eso, yo lo primero que hago es determinar el promedio de estos datos. Calculo el promedio de toda esa información de esos datos de dotación de consumo que tengo y me da que son 128,6 litros por habitante por día. Pero yo con mi mente ingenieril digo, pero es muy bajo. Porque ¿qué problema se me puede generar si yo utilizara como diseño el 128,6? Si yo utilizo el 128,6 como dotación de consumo de agua potable para determinar el agua servida, ¿qué problema me podría generar utilizar eso? ¿Qué no abarca ese promedio? ¿Qué no está considerando? No está considerando los picos de consumo. O sea, lo que yo le estoy diciendo acá es esto. Caudal versus tiempo. El tiempo es el mes, ¿ya? Entonces yo digo, perfecto. Digamos que se comporta de esta manera. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etc. Y se comporta de esta manera. ¿Ya? Aquí están los valores de dotación de consumo de cada mes. ¿Ya? Dotación de consumo. Y lo que yo estoy haciendo acá, yo lo que necesito es determinar la cantidad de agua servida, que necesita como dato, como input, la cantidad de agua potable. Entonces estoy diciendo, perfecto, yo me voy a basar en promedio para poder determinar la cantidad de agua servida. El problema que me puede generar esto es que, ¿qué pasa si mi sistema se comporta por sobre el promedio? En esos meses me va a generar una cantidad de agua servida mayor al diseño, a lo diseñado. Porque yo diseñé para el promedio, para el rojo. Y cuando entre enero o a febrero, marzo, ¿cierto?, de consumo de agua potable, me va a generar una mayor cantidad de agua servida que me va a generar un colapso en mi sistema porque no está diseñado para esos picos. Entonces, este promedio de 128,6 litros por habitante por día, tengo que mejorarlo. Y yo lo mejoro en base solamente a criterio. Digo, el promedio en cuanto a la información, ¿cierto?, de los datos disponibles es 128 litros por habitante por día. Por lo tanto, yo voy a considerar una dotación de consumo de 150. Generalmente se utiliza 150 litros por habitante por día. Y con ese valor, que es un valor bastante elevado, ¿cierto?, bastante más cercano a los picos de consumo, yo digo, perfecto, con ese valor yo voy a considerar estar más cerca de los valores peak de consumo promedio, ¿cierto?, mes a mes. Y con eso va a ser suficiente para mi diseño de alcantarillado. Ahora ustedes podrían decirme, profe, ya, pero todavía no soluciona el problema. Lo elevó al promedio,
Pero siguen existiendo meses donde están por sobre los 150 litros habitante día. Son pocos, pero existen. Y siguen siendo los meses de febrero, marzo, enero, hasta abril. A ver, abril, no, hasta marzo. Pero ¿qué podrían ustedes concluir ahí? ¿Qué le responderían ustedes como ingeniero al jefe cuando le hace esa pregunta? Le dice, ya, pero me está diciendo que son 150, pero resulta que siguen habiendo meses donde se consume 170. ¿Qué se le ocurriría a ustedes responder? ¿Cómo se comporta el consumo de la gente? No sabría decirlo, qué decir. La gente, yo estoy considerando que la dotación de consumo por cada habitante por día es de 150, pero es un promedio. La gente no está consumiendo constantemente esos 150 litros, ¿cierto? Durante, dividido los 86.400 segundos que tiene un día, serían 150 dividido 86.400, serían 0,00174 litros por segundo. La gente no hace ese consumo, porque la gente abre la llave cuando lo requiere, cuando necesita bañarse, cuando necesita tomar agua, cuando necesita ir al baño. Por ende, esos picos de 170, 180 que tiene algunos meses, estos son promedios. Y no quiere decir que la gente va a estar realizando ese consumo de manera constante. Esas son las fluctuaciones del caudal en función del tiempo. Durante el día, la gente consume agua. Ahora ya no vamos a hacer este gráfico en los meses, sino que durante un día. Las 6, las 12, las 18 y las 12 de la noche. ¿Cómo consume agua la gente? Algo por el estilo, ¿cierto? Entre las 6 y las 7 de la mañana la gente se baña. A las 12 del día comienzan los almuerzos, ¿cierto? A las 6 de la tarde la gente llega a tomar once y después baja a la medianoche y durante toda la madrugada. Ese es el comportamiento real del consumo de una persona. No los 150 litros habitante día, ¿cierto? Que estamos calculando. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entiende. ¿Ya? Entonces yo determino una dotación de consumo, de diseño de 150 litros habitante día. ¿Cómo determino entonces ahora cómo llevo esa agua potable a agua servida? Si eso es lo que nosotros queremos determinar. Para poder hacer eso, necesito determinar el caudal máximo horario. ¿Ya? Además de un factor de recuperación. ¿Qué creen ustedes que es el factor de recuperación? ¿Por qué yo multiplico la cantidad de agua potable por un 80 o 90%? Que ese es el factor de recuperación, 80-90%. ¿Por qué considero un 80 o 90% del agua potable consumida? ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Qué quiero decir con eso? El nombre lo dice, factor de recuperación. ¿Qué es el agua que se puede volver a reutilizar? No. Es el agua que vuelve al alcantarillado, al sistema. 80-90%. ¿Y por qué? ¿No está el otro 10 o 20%? Si consumo 150 litros habitante por día, si yo consumo 150 litros durante todo un día, ¿por qué devuelvo el 90-80% de eso al alcantarillado?
¿Por qué devuelvo 120 nomás al alcantarillado y los otros 30 litros por dónde están? De riego, se toma, Exacto, se cocina. exacto. Se evapora en la cocina, ¿cierto? Eso se le llama factor de recuperación. Y en promedio, un 80 o 90% del agua consumida se devuelve al alcantarillado. El otro 10-20% se va en riego, en lavar el auto, en tomar agua, qué sé yo, en vapor cuando uno cocina. ¿Estamos? Entonces ahora, ya derechamente, ¿cómo calculo el agua servida? Para poder determinar el caudal máximo horario, que es el dato que necesito para determinar el caudal de diseño, primero tengo que partir por determinar el caudal medio diario. ¿Ya? El caudal medio diario de aguas servidas es en promedio cuánta agua servida genera un habitante. El caudal máximo horario es lo que les expliqué recién, que la gente consume mayor cantidad de agua en ciertos horarios del día. Y en promedio durante una hora de ese día es cuando más agua se consume. Y ese es el dato que yo requiero determinar. Porque obviamente dentro de mi análisis, ¿cierto? Durante, lo que pasa durante un día, que yo tengo 3 pics, no importa cuál sea más alto que el otro, no es lo relevante, pero yo tengo 3 pics asociados a la mañana, a las 6 de la mañana, al mediodía y a media tarde. El caudal máximo horario va a ser esa hora, ese rango de una hora, donde yo consumo una mayor cantidad de agua servida. Donde genero una mayor cantidad de agua servida, perdón. ¿Cierto? Y en estricto rigor, ese dato de caudal máximo horario va a ser el pic más alto, estadísticamente. Puede ser cualquier otro horario de lo mismo. Ese dato asocia el valor a la mayor demanda. ¿Ya? Y ese caudal máximo horario depende del caudal medio diario. Que el caudal medio diario, lógicamente, lo que me está calculando, lo que nosotros vamos a aprender a calcular aquí, es este valor. El caudal medio diario de agua servida. Y con él vamos a calcular después el caudal máximo horario de agua servida. Caudal máximo horario. ¿Estamos? Entonces calculemos primero el caudal medio diario. El caudal medio diario de agua servida es igual a la dotación de consumo por la población por el factor de recuperación. Y eso, como esto está, la dotación de consumo, recuerden que está en litros habitante día, yo lo voy a calcular en litros por segundo. Y por eso es que yo divido por 86.400 segundos, ¿cierto? Un día tiene segundos por día. Un día tiene 86.400 segundos. ¿Estamos? Luego, para determinar el caudal máximo horario de agua servida, yo lo voy a determinar como caudal máximo horario de agua servida como el producto entre un coeficiente m por el caudal medio diario de agua servida. Y ese coeficiente m se denomina coeficiente de Harmon. Aquí es donde viene la parte estadística de este cuento. ¿Ya? Que alguien ya hizo la estadística. Acá él directamente te entrega la ecuación para determinar el coeficiente. Y ese coeficiente de Harmon, voy a borrar arriba el gráfico. Ese coeficiente de Harmon se define como 1 más 14 dividido 4 más raíz de población dividido 1000.
Siempre y cuando, esta ecuación siempre va a cumplir, siempre y cuando la población sea mayor a 1000 habitantes. ¿Estamos? Entonces con esto yo ya tengo, primero, la población. Con la población determino el consumo de agua potable. Con el consumo de agua potable determino el caudal medio diario de agua servida, ¿cierto? Aquí está. La dotación de consumo me permite determinar el caudal medio diario de agua servida. Con el caudal medio de aguas servidas, no sé qué hice, determino el caudal máximo horario de agua servida. Hasta ahí vamos bien. Eso es lo que hemos aprendido a calcular. Aprendimos a calcular el consumo con los datos de la APR, el caudal medio diario de agua servida, ¿cierto? Con este método, y el caudal máximo horario con el otro método, ¿cierto? Considerando el coeficiente Hartmann. ¿Qué más puede pasar? ¿O qué más se puede incorporar a un sistema de alcantarillado? Además del agua servida que generan las casas. Porque hay que considerar otros factores. ¿Y qué factores? ¿El agua lluvia? El agua lluvia. ¿Qué más? El agua de napa. La napa freática. Ahora, ¿por qué el agua de lluvia? Por cierto, no sé si ustedes lo tienen claro, pero los sumideros de agua lluvia que están en las calles no llegan a los colectores de agua servida. Son dos sistemas totalmente aparte. El agua lluvia nunca puede descargar en un colector de agua servida. Está prohibido. ¿Por qué entonces se incorporaría agua lluvia o agua de napa al sistema? No sabría decirle, profe. ¿Por mala ejecución? ¿O por con el tiempo se van generando eh, eh, fisuras en el sistema? Los mismos colectores, las raíces de los árboles se meten buscando agua, se meten a los colectores y los rompen. Problemas de ejecución. Quedaron mal hechas las uniones. ¿Recuerden cuando vimos el catastro de ingeniería? Quedó mal hecha el sello de las cámaras. Se incorpora agua. Los empalmes de los colectores quedaron mal hechos. O se despegan en algún momento y eso permite que se incorpore agua. ¿Ya? Entonces yo tengo que considerar un cierto caudal asociado a estos casos que yo no quiero que pasen, pero que van a pasar. Que son que se incorpore agua de lluvia o agua de napa. Entonces existen dos métodos para determinar los caudales por infiltración, que se llama, que es la infiltración al sistema. ¿Ya? Que una opción es determinar, o estimar, mejor dicho, la incorporación de 0,1 litro por segundo de agua por hectárea relativa al proyecto. ¿Y cómo determino yo la superficie relativa al proyecto? Yo considero que en un proyecto rural, ¿cierto? Si yo tengo mi perfil de una calle, acá está la línea de cierre, aquí está la reja de una casa, ¿ya? O de un terreno, y yo
los proyectos de alcantarillado en sectores rurales generalmente van por la berma, a diferencia del sector urbano que van por el medio de la calle. Tengo berma, luego en alguna parte empieza la calzada, luego berma, y luego nuevamente la línea de cierre, ¿cierto? Al frente, en la otra cuadra, o sea, al frente, perdón, de mi proyecto, está la otra reja de la otra casa o terreno. Y la tubería, obviamente, va a ir en esta zanja, en algún punto por ahí abajo. Entonces yo considero que si está lloviendo acá, ¿cierto? Está lloviendo de forma uniforme, ¿cierto? Cada vez me fueron quedando más feas las gotas. Si está lloviendo sobre mi proyecto, la lluvia cae de manera uniforme, y yo acá tengo una divisoria de aguas en el eje de la calzada. Porque a partir del eje de la calzada, en las dos direcciones, ¿cierto? Izquierda y derecha, tengo una pendiente. Por lo tanto, desde este punto, desde la divisoria de aguas, este es un concepto que vamos a volver a tomar en otro tipo de proyecto, pero lo vamos a ver en el módulo 2. De aquí hacia la izquierda, ¿cierto? El agua escurre en dirección de mi colector. Acá esto lo dibujo como una zanja ahora, pero esto después va a estar tapado, ¿cierto? Entonces esta agua escurre acá, infiltra en el subsuelo, hace que las napas aumenten su cota y puede incorporarse en el colector. Tanto el agua lluvia que va a entrar por la tapa de la cámara, recuerden que la tapa tiene un agujero para poder meter el chuzo para abrirla, ¿cierto? Como que va a empezar a aumentar el nivel de la napa freática y va a entrar en contacto con el colector. Y se va a incorporar agua. Entonces cuando yo hablo de la hectárea de proyecto, hablo de este ancho, que es un ancho lógicamente estimado, ¿cierto? Un ancho B, por la longitud de tubería. Yo aquí estoy viendo el corte transversal, veamos el corte longitudinal. Voy a tener aquí la rasante del camino, que sería esta, la que yo hablo como divisoria de agua, ¿cierto? La rasante del camino. Y por aquí en algún punto va a ir mi colector. Entonces yo termino la longitud total de colectores, multiplicado esa longitud por el ancho, B, ¿cierto? Entre, la línea de cierre y el eje de la calzada, y ahí tengo mi superficie asociada al proyecto, aportante al proyecto de agua lluvia. Esa es la superficie que influye en la lluvia. Por lo tanto, considero 0,1 litros por segundo por hectárea, o sea, por cada 10.000 metros cuadrados, 0,1 litro por segundo de aporte de agua lluvia. O sea, si yo tengo una longitud de colectores total, de todos los colectores instalados en mi proyecto, de 6.292 metros, y considero un ancho tipo de 8 metros de ancho entre el eje del camino y la línea de cierre, determino que tengo 50.337 metros cuadrados, que son aproximadamente 5,03 hectáreas. Por lo tanto, para esta longitud de colectores de 6.300 metros, con un ancho promedio en todos los cortes de 8 metros, el aporte va a ser de 5 hectáreas por 0,1 litro por segundo, o sea, 0,5 litros por segundo de agua lluvia. O sea, al caudal máximo horario calculado, le sumo el aporte de la infiltración. Y con eso tengo mi caudal de diseño. Un segundo método es simplemente calcular un 10% del caudal máximo horario. O sea, si yo determino el caudal máximo horario, lo multiplico por 0,1 y ahí tengo mi aporte de agua lluvia. Y la suma de ambos, ¿cierto?, va a ser el caudal de diseño. Hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bien, profe. Todo claro. Ya. Bien. Hagamos el ejercicio ahora entonces para calcular todo esto que acabo de enseñarle con números para los 1114 habitantes. Entonces lo primero que determinamos, ¿cierto?, es el caudal medio diario de agua servida, que va a ser igual a la población, ¿cierto?, por la dotación de consumo, por el factor de recuperación, dividido los segundos por día, que son 86.400. Eso va a ser igual a 1114 habitantes por 150 litros habitante día por 0,8, que se considera en este caso el criterio es un 80% de factor de recuperación. Dividido los días, 86.400 segundos por día, perdón, los segundos, me va a quedar finalmente a ver, se me van los habitantes aquí, se me van los días. Ahí me quedan litros por segundo. Me va a quedar un caudal medio diario de agua servida de 1,55 litros por segundo. Entonces vamos con este primer dato. Los 1114 habitantes calculados, ¿cierto?, me generan un caudal en promedio al día de 1,55 litros por segundo. ¿Estamos? De agua servida. Caudal medio diario de aguas servidas. Calculemos ahora el caudal máximo horario. El caudal máximo horario de aguas servidas es igual al coeficiente de Harmon por el caudal medio diario de aguas servidas. Y el coeficiente de Harmon dijimos que era 1 más 14 dividido 4 más raíz de la población, que son 1114, dividido 1000. Y eso me da un coeficiente de 3,77. Por lo tanto, el caudal máximo horario de agua servida va a ser igual a 3,77 por 1,55 litros por segundo. O sea, está maximizando el valor promedio de aguas servidas, elevándolo a 3,77 veces. Y eso me va a dar 5,84 litros por segundo. O sea, si nosotros nos vamos al gráfico de consumo, caudal versus tiempo, que nosotros ya sabemos que tiene esta forma, nuestro valor promedio es 1,55 litros por segundo. Ese es el caudal medio diario de agua servida. Pero el caudal máximo, o sea, el pic más alto de consumo, va a ser 5,84 litros por segundo. Y ese es el dato importante, porque lo que me está diciendo es que en algún momento toda la gente va a ocupar el sistema. Todos van a tirar la cadena, todos se van a bañar, todos se van a tomar desayuno, todos van a comer. Y en ese momento en que toda la gente esté consumiendo, mi sistema va a estar diseñado para esa cantidad de agua. No para el promedio, sino que para el pic. Ese es el valor que yo necesito para diseñar. Y además de eso, tengo que considerar un caudal asociado a el agua lluvia. Y este segundo método me dice que el agua lluvia, el caudal asociado al agua lluvia, es un 10% del caudal máximo horario. Si el caudal máximo horario es 5,84, el caudal de agua lluvia es 0,58 litros por segundo. Por lo tanto, el caudal, ¿cierto?, total va a ser el caudal máximo horario más el caudal de agua lluvia. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Y ese caudal, los 6,42 litros por segundo,
que obtuve del caudal máximo horario más el caudal de agua lluvia es el caudal de diseño, pero para el año cero. Es el caudal total de demanda para el año cero. Ese es el caudal de demanda para el año cero. O el año de estudio, año base. Todo este cálculo voy a tener que repetirlo año a año. ¿Por qué lo voy a repetir año a año? Porque me va a cambiar la población año a año. Va a aumentar año a año. Y al aumentar la población, ¿cierto? A medida que aumente la población, va a ir aumentando el caudal de demanda de agua servida. Y de entre todos estos caudales máximos que determinamos, entre todas estas demandas que determinamos, ¿cuál va a ser finalmente el caudal de diseño? ¿El máximo? El máximo, ¿cierto? Que en este caso sería 9,39 litros por segundo, que es el del año 20. Obvio, porque yo requiero y quiero demostrarle al Ministerio de Desarrollo Social, cuando me evalúe esto, de que mi proyecto dura 20 años, mínimo. Y para que dure 20 años, yo no puedo diseñar mi red de colectores ni mi plan de tratamiento para un caudal de 6,42 litros por segundo, que es el caudal del año cero. O no puedo diseñarlo para un caudal de 7,16 litros por segundo, que es para el año 5. Porque después de eso, mi sistema va a quedar obsoleto. Tengo que diseñarlo para el máximo, que es el caudal del año 20. Tengo que diseñar mi plan de tratamiento, mis colectores, todo tengo que diseñarlo en función de los 9,39 litros por segundo de agua servida del año 20. ¿Se entiende por qué, cierto? Lo más tedioso de esto es que hay que realizarlo año a año, pero con una planillita en Excel, es meter los datos y te lo calculas solo. ¿Quedamos bien acá? Sí, profe. Ya, bacán. Sigamos entonces. La mecánica del suelo, como ya les comentaba, también es un tema muy relevante porque dentro de las cosas que me permite determinar qué tipo de suelo es el que estoy trabajando y me va a hacer a identificar si es que es necesario hacer calicatas y agotamiento. Eso va a depender exclusivamente del tipo de suelo, de la calidad del suelo, ¿cierto? Y de la presencia de la napa freática, ¿dónde está? Por ende, yo voy a tener que realizar, vialidad generalmente a mí me pide que las caliquetas se hagan cada 300 metros, ¿ya? Generalmente los términos de referencia te exigen que sean cada 500 metros, pero el proyectista siempre lo hace cada 300 metros porque finalmente vialidad tiene una exigencia distinta. Y si tienes que pasar por vialidad, como el caso de estos proyectos rurales que pasan por el costado de rutas de administración de vialidad, ¿cierto? Siempre vas a tener que pedirle permiso a ellos. Aunque te alejes de la carpeta, no la toques, tienes que pedirles permiso. Porque más que mal, ellos son los que hicieron todo el mejoramiento del camino para poder poner la carpeta asfáltica. De pavimento, perdón, porque no sabemos si es asfáltica o de hormigón, para poner el pavimento. No sabes el mejoramiento. Y puede ser que, ellos siempre tienen la precaución de que tú les solicites autorización por varias razones. Una es para que no toques el mejoramiento subsuelo, ¿cierto? Y otra tiene que ver para que no vayas a cometer el error de que tengas alguna interferencia no considerada. Por interferencia tienes que ver todo lo que es canales, redes de agua potable, ¿ya? Y ello lo que tú ingresas a vialidad es un proyecto de paralelismo, que se llama, donde entras un proyecto muy parecido al proyecto hidráulico, pero que obviamente es un proyecto para ojos de vialidad, porque a ellos lo que les interesa solamente es la carpeta. Déjenme mostrarle los planos de vialidad
para que vean qué consiste. Planos. Aquí hay una lámina de vialidad. Esta es la lámina 1. ¿Ven? ¿Qué les muestro yo a vialidad? Planta general. Aquí estamos viendo... no está la... Ahí está. Este es el proyecto completo. No sé si recordarán bien ustedes, pero este es el sector de quebrada de agua. Veamos el Google Earth para que me sigan lo que estamos viendo. ¿Se acuerda, Felipe, de la planta, ¿no? Que vimos en Google Earth, donde estaban los sectores de mariposa y quebrada de agua? ¿Dónde estaba esa clase? ¿Felipe? Sí. Sí, ¿Estaba o Felipe no no? está, profe. O sea, Emerson, perdón. Perdón, me confundí. Sí, po. Sí, me acuerdo cuando preguntó dónde queda sector mariposa y quebrada de agua. Sí, yo sé dónde queda. Sí. Ya, mire. Acá están, de hecho los rayamos. Estos son mariposa y quebrada de agua. Fíjense en la línea amarilla, que es la que está delimitando ahí el camino. Vamos a girar esto un poquito para que quede la misma. Fíjense cómo está. El círculo rojo grande es mariposa y el de la izquierda es quebrada de agua, que son los dos sectores que está abarcando el proyecto. ¿Ya? Fíjense ahora en el plano de vialidad. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? Sí. El proyecto abarca desde aquí, un trocito aquí donde dice la ruta K583 con la K579, que es esta intersección. Aquí parte el proyecto. Aquí dobla a la izquierda, agarra algunos caminos, que son los caminos del norte, camino 1 norte, etcétera, ¿cierto? Que son estos que están acá, ¿se ven? Después llega acá a esta especie de curva media rara que se genera aquí, ahí, que es la que está acá. Y esto ya entra a Santa Delia. Acá, que esto ya es quebrada de agua. Acá. Sí, está la escuela de hormigas. Aquí está la PR, aquí debería haber una copa de agua. Ahí está la copa de agua, esa que está ahí. Esa media verde. PR, esa oficina de PR. Del agua potable rural de quebrada de agua. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, ahora sí. ¿Me escuchan ahora, Emerson? ¿Víctor? Sí, profe. Sí, se le escucha. Ahora sí. Ya. Sí, profesor. Mm, Me le cayó internet. Ya. Entonces, aquí está el cruce. Hacia abajo lo que está en rojo es este el tramo que estamos analizando. Por aquí. ¿Estamos claros? Claro. Ese es de hecho, está un poquito más abajo. Por aquí, donde está ahí el K579 en verde, ese debe ser el tramo que está aquí, que está en este plano. ¿Ya? Para que lo vean. Para que visualicen lo que es un camino normal, hay un par de casas, y lo que está mostrando aquí, ¿cierto? Que este, como les digo, esta es la ubicación, aquí donde estamos viendo este tramo. Está mostrando cómo va el colector y cómo está delimitada la carpeta y las líneas de cierre. Estas plantas están hechas de línea a línea, esta topografía, ¿ya?
Está todo definido, en qué kilómetro estamos parados, que aquí no alcanzo a ver porque este está medio borroso, no le estoy haciendo mucho zoom. Bueno, ahí se ve bien. Kilómetro 2300, que esto está referenciado con los kilómetros de vialidad. ¿Ya? Y dice, acá empieza la cañería, el colector, la línea roja. ¿Qué le interesa a vialidad? Que tú le digas dónde parte el proyecto y dónde termina. Entonces dice, inicio cañería, kilómetro 2285, la ruta K579, por sector izquierdo. Esta es la cámara de inspección, que esta ya es por proyecto, cámara de inspección 146 a una profundidad de 1 metro. Cota de anillo, que es el anillo donde está la cámara, ¿cierto? 229,88, según una referencia X que se dieron para el proyecto. Y la cota de radier de la cámara, ¿cierto? Que el radier, recuerden que es el fondo de la cámara, donde está la canaleta, es 228,88, o sea, la altura es 1 metro. La tubería es de largo 95 metros, pendiente 14,21 por 1000, ¿ya? Y diámetro 200 milímetros. Acá está la carpeta. Obviamente lo que está ahí como achutado es la carpeta. Entonces te decir que ya, está bonita la planta, pero a mí lo que me interesa es saber el paralelismo. Fíjense que esto verde que está aquí, esta es la línea de agua potable, ¿ya? Esa como E mirando para arriba, o T si quieren verlo, no sé cómo la quieren ver, es un tapón, o sea, ahí termina la red de agua potable. Por tanto, aquí nosotros tenemos al lado del camino dos tuberías, una de agua potable y otra de alcantarillado, que es la proyectada. Entonces Viales dice, ya, perfecto, muy bonito, pero muéstreme el paralelismo, que es lo que a mí me importa, el corte transversal. Entonces hay que meterse aquí al corte transversal 96, ¿cierto? El 96, ¿no? Sí. Para ver a qué distancias están de la carpeta. Entonces buscamos el corte 96 que está aquí. Y ahí está. Ahí está el colector de agua servida en rojo. Ahí está la matriz existente de agua potable que está dibujada ahí en verde, ¿cierto? El colector te dice a qué distancia está de la línea de cierre, está a 90 centímetros de la línea de cierre. Acá está la carpeta en rojo, ¿cierto? Ahí está el eje del camino. Aquí está la carpeta que mide 3,5 metros para cada lado, son 7 en total. Y la matriz existente, fíjense que está a 4,1 metros, o sea, está a 60 centímetros de la carpeta. Y el colector está a 5,6 menos 3,5, está a 2 metros 10 de la carpeta. Entonces con eso la idea dice, ah, perfecto, está alejado lo suficiente, ni un problema, está bien ese corte. Y uno tiene que mostrarle esto para toda la extensión del proyecto. Profe, ¿y esos cortes transversales se hacen cada cuánto más o menos? Estos son cada 500 metros también parece. A ver, veamos. 2300, corte de acá. 2300, 2450, cada 150 metros. Kilómetro 2450, el otro tiene que ser 2600, el otro corte. 2600, ¿ves? Cada 150 metros. Ya. ¿Se dan cuenta lo complicado? son proyectos gigantescos estos chiquillos. El proyectista es el que dibuja ingeniería. Acá están los atraviesos, te indica dónde están los atraviesos, porque obviamente un atravieso es un tubo de fierro que tú lo vas a hincar debajo del terreno. ¿Se entiende lo que es un atravieso, no? ¿Lo han visto ustedes? ¿Han escuchado alguna vez un atravieso? No, profe. Yo no por lo menos. Imagínense que usted agarra un fierro, ¿cierto? Y lo mete por debajo de un camino y empieza a hacerle presión hasta atravesar el camino. Y el fierro es hueco. Y por ese fierro hueco usted después mete el tubo de PVC con el que va a pasar el agua servida. El colector lo va a meter dentro del tubo de PVC. O sea, el colector de PVC lo va a meter dentro de este tubo de fierro fundido. Es la forma de atravesar tuberías de agua potable o de alcantarillado para no romper carpeta. Se hace una excavación a un lado, aquí donde está este atravieso, usted excava en este sector e hinca a una cierta profundidad, dependiendo de qué profundidad va el colector, ¿cierto? Porque es el que manda. Usted hinca este tubo de fierro fundido debajo del camino. O sea, para que lo vea,
Profe, pero eso tiene que ir más abajo ¿Sí? del paquete estructural de la calzada, ¿cierto? Sí, pues, miren, yo se lo voy a mostrar. Espérenme un segundo para abrir la pizarra. No sé qué pasó. Ah, qué pesado, ¿dónde está la cuestión? Me dice que está abierta, ¿y dónde está? Ah, esta pizarrita me tiene miedo. Espérenme unos chiquillos, por favor. Oh, no quiero. A ver si la cierro a la mala. No, no quiso abrir. ¿Qué herramienta tengo para dibujar acá? Mm, No hay un paint aquí en este sistema operativo, parece. Ya, bueno. A ver, veamos si pillamos a lo mejor algo en internet. Atravieso bajo calzada. Así es. Imagínenselo de esa manera. Ahí uno hace un agujero a ambos lados del camino y atraviesa este tubo que es de fierro, ¿cierto? Lo atraviesa con un martillo, ¿ya? Un martillo hidroneumático que genera un golpeteo como las piloteras, ¿cierto? Y que lo va golpeando y lo va hincando. O sea, el tubo va a ir avanzando a medida que le va pegando atrás un martillo. Imagínense como ir clavando un clavo, ¿cierto? Y atraviesa, por debajo del paquete estructural, atraviesa el tubo de fierro fundido, que va a tener un diámetro del doble del tubo de PVC. O sea, si el tubo de PVC es de 200 milímetros, este tiene que ser como mínimo de 400, es como la exigencia que se hace. Siempre tiene que ser el doble del diámetro. Entonces, un tubo de fierro fundido de 400 milímetros tienen que atravesarlo por debajo de la carpeta, ¿eh? Y con ese tubo tiene que ir después dentro el colector de PVC. Y con eso evitan romper toda la carpeta y todo lo que conlleva eso, ¿cierto? Que es todo el paquete estructural, todo lo que es los rellenos, etcétera. Romperlo para instalar el colector y después volver a hacer el camino. Obviamente esto es mucho más barato. Entonces ese obviamente le interesa vialidad ese dato del atravieso. Y que lo muestren. No sé si atravieso de calzada número 1. Veamos el atravieso de calzada número 1. Intenté estar aquí también. Corte transversal. Encamisado. Este otro encamisado. Atravieso 1, aquí está. Este era. Ahí está. ¿Ven? De cámara a cámara. El atravieso en lo achurado, la camisa, ve, aquí como les dije, de 400 milímetros, de largo 8,4 metros para atravesar toda la calzada por debajo. Y dentro de él va a ir el colector que está en rojo, que tiene 200 milímetros, en la mitad. ¿Me entienden? ¿Se entiende bien eso, no? Sí, profe, sí queda claro. Ya. Entonces, todo esto se hace para todo el proyecto. Aquí nosotros estamos viendo este pedacito. Pero hay que hacerlo para todo el proyecto, que es hasta acá. O sea, son un montón de planos.
y se entrega toda esta información. Este es el perfil longitudinal del colector. Esto lo iba a ver después, pero ya que estamos en esto, este es el perfil longitudinal. Las pendientes, la información de la tubería, ¿cierto? Las profundidades entre cámaras. Esta es la cámara 146 a la 147, parte en 1 metro y llega a 1,80 m, es acá. Esta, que parte en 1 metro, llega a la cámara 2, que llega en 1,80 y sale en 1,82. ¿Por qué entra a 1,80 y sale a 1,82? Tienen 2 centímetros de diferencia entre la entrada y la salida, porque obviamente tiene que seguir la pendiente. ¿Ya? Por eso es que está 2 centímetros más profundo de lo que llegó la cámara, etc. Son 16 planos de vialidad. Y te pide vialidad, las calificatas creo que son cada 300 metros. Los proyectos generalmente son cada 500, pero vialidad te lo pide cada 300. Y que al final eso sirve para poder determinar el tipo de suelo donde está realizando el proyecto. Como les comentaba, tiene que ver con que si el suelo es desmoronable o no, para ver la necesidad de hacer intivaciones, y si es que hay presencia de napa para realizar agotamiento. ¿Ya? Que eso ya lo hablamos también anteriormente. Que eso te cambia el valor del precio unitario de movimiento de tierra. Es una gran diferencia. O sea, si la excavación entre 0 y 2 metros te cuesta, no sé, 8.000 pesos, si tienes que realizar intivación y agotamiento te sube fácilmente a 25.000, 30.000 pesos el metro cubo. Estamos hablando que para un proyecto de este tipo, el movimiento de tierra son, no sé, serán, no me acuerdo, a ver, veamos la cantidad. Veamos el presupuesto de este proyecto y ahí vemos un dato real. Veamos en cuánto ofertó la empresa. ¿Dónde tengo? Aquí está el presupuesto oficial. Veamos el presupuesto oficial. Esto no es la oferta de la empresa, esto es en cuanto nosotros presupuestamos el proyecto. Son 5.117 millones de pesos en total el proyecto. ¿Ya? Entre todas las partidas, que son un montón de partidas. A mí lo que me interesa es el movimiento de tierra. Este es de agua potable, pero yo quiero el de alcantarillado. Están separados. Hay, por ejemplo, aquí hay una extensión de red de agua potable para un callejón y hay movimiento de tierra. El hidropack también tiene movimiento de tierra. Y aquí está el alcantarillado. Movimiento de tierra de alcantarillado. Este es el que nos interesa a nosotros. Fíjense. Excavación entre 0 y 2 metros. 33.582 metros cubos casi. A 9.487 pesos, porque no hubo presencia de napa y no hubo la necesidad de hacer entivaciones entre 0 y 2 metros. Entre 2 y 4 metros ya fue necesario hacer entivación. Y fíjense el valor del precio unitario del movimiento de tierra entre 2 y 4 metros, 31.772. Y entre 4 y 6 metros, con entivación, 37.331. Fíjense la cantidad de plata solamente en movimiento de tierra. 1.271 millones de pesos. Ahí está la plata. Así que cuando ustedes sean contratistas después, una maquinita para hacer movimiento de tierra, y todo lo que cuesta es la inversión de la máquina y un operador. De los 5.100 y tantos millones, 1.270 son solamente movimiento de tierra para alcantarillado. Me falta lo de agua potable y de la otra obra. ¿Ven? Entonces, es relevante. De hecho, este proyecto, cuando nosotros lo licitamos la primera vez, nos caímos en el precio unitario, nos caímos en este dato. En estos dos, los que voy a marcar aquí con rojo. Nos caímos en esos dos. ¿Por qué? Porque la mecánica de suelo que hizo el consultor nos indicó que era sin activación, porque era un terreno no desmoronable. Resulta que por experiencia, para la visita de terreno, uno de las empresas, uno trabajó en el proyecto original cuando quedó votado, y nos dijo, no, este suelo hay presencia de napa y es desmoronable. Nadie fue nadie ofertó, obviamente, porque todos le creyeron,
y hasta nosotros le creímos y dijimos, ya, este proyecto hay que inyectarle más plata, y le cambiamos solamente el precio unitario en esas partidas y en otras también que son más chicas, menos relevantes, y el proyecto nos aumentó 1.800 millones de pesos. O sea, antes lo estábamos licitando como en 3.000 algo y ahora está en 5.200. Y solamente, o en su mayoría, debido a esos dos precios unitarios. O sea, un error de tipo, que en este caso es de la mecánica de suelo, un error de ingeniería que conlleva a un año y medio que se retrasó el proyecto en ejecutarse. ¿Ya? Por eso es tan relevante la mecánica de suelo. Y por eso es que uno cuando está encima de mecánicas de suelo, de empresas consultoras que hacen mecánica de suelo, uno tiene que revisarlas bien y tiene que ser bien criterioso y bien inteligente para trabajar con ellos, porque generalmente ellos hacen un análisis en fecha, en verano, por ejemplo, y resulta que en verano no se muestra en algunos terrenos la presencia de napa. La presencia de napa se presenta en invierno. En verano también se puede presentar, pero en el caso de que haya canales alrededor, ¿se entiende, no? Entonces, por eso es que es importante hacer una buena mecánica de suelo junto con la empresa consultora cuando estás en el proceso de diseño del proyecto, porque si no te pasan este tipo de cosas. Eso se los doy como experiencia, muchachos. ¿Dudas? ¿Quedó claro todo, no? Sí, profe. Ya. Don Víctor. Sí, profesor. Sí, se me cayó el internet un rato, pero igual entendí harto. Ya, pero le pego una repasada después al video. Chiquillos, Sí, sí. quería hablar con ustedes algo y proponérselo. Me faltó Felipe, pero estaba pensando que este ramo deberíamos hacerlo de forma distinta. No sé si vaya a ser muy aplicable que hagamos pruebas. No sé si les interesa hacer trabajo más bien para la asignatura en vez de pruebas. ¿Les llama la atención eso, no? Yo no tengo problema, profe. ¿Qué es más conveniente para ustedes? ¿Qué prefieren? O podríamos hacer una prueba y un trabajo. No sé, pues, igual es un curso chico, o sea, son 3 alumnos, por eso es que me siento con la tranquilidad de poder conversarlo, abiertamente. Hagamos una cosa, denle una vuelta, veamos el próximo viernes y lo conversamos. Pues. Coméntenle a Emerson, a Felipe también y ustedes conversen entre ustedes qué prefieren. Yo creo que es más conveniente que hagamos trabajo porque creo que así aprenderían más que con pruebas. Las pruebas uno mide, digamos, muchas veces como lo que cacharon en el momento, lo que no, se van a caer. Pero creo que con evaluaciones más completas, como un trabajo de investigación, se aprende más. ¿Les parece bien? Convérsenlo y lo vemos el próximo viernes. Sí, profe. Ok. Vale, profe. ¿Vale? Traten de Sí, estar los 3 el próximo viernes para que conversemos. ¿Ya? Díganle a Felipe. ya, profe. Llega, profe. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá entonces. Dígame, Emerson. Entonces, en hidráulica hagamos lo mismo. Ah, Es broma, es broma. no, ahí no estáis loco, me vuelvo loco realizando cientos y tantos trabajos. No, es que hidráulica es un curso distinto. Este es un curso más de especialidad para mí, de pega. Yo aquí le enseño pega misma. El otro es un curso, una ciencia básica. Y ese lamentablemente tiene que ser así como se está. Tiene que ser así, con pruebas, con ejercicio, con un cierto nivel de dificultad. Ya, pues nos vemos entonces el próximo. Nos vemos el próximo viernes. Vale, profe, nos vemos. Chao, Víctor. Nos vemos, gracias.